Dios les bendiga, sean todos bienvenidos a una clase más de mancebos. El tema de hoy que vamos a hablar es sobre Sansón, el último personaje que vamos a hablar en este libro de los jueces. Y bueno, como siempre te pido que me ayudes en oración para que Dios tome el control de todos. Inclinemos nuestro Señor Jesús, te damos gracias por todas tus bendiciones, porque hasta aquí nos has ayudado, Padre, porque sin merecer nada de ti, Padre, tú nos has dado todo, enviaste a tu Hijo a morir en la cruz por nosotros. Te pedimos que nos ayudes a poder comprender esta clase, que no sean mis labios, mis ideas o lo que yo quiera transmitir, sino que seas tú hablando a través de mí. Ayúdalos para que ellos puedan entender eso que tú quieres revelarles a ellos. Bendícelos a cada uno de los mancebos y mancebas y a sus familias. Toma el control de todo eso en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Y como te mencionaba, Sansón va a ser el último juez que vamos a tratar del libro de jueces. Y es un personaje muy conocido, pero ¿quién era Sansón? Bueno, era de la tribu de Dan, su padre se llama Manoa, la madre no se conoce el nombre, pero se menciona algo peculiar de ella. Y fue juez de Israel por 20 años. No fue el último juez, pero sí es el último juez que está, bueno, sí es del último juez que vamos a hablar, que se encuentra en el libro de jueces. Que ahora, de la vida de Sansón, como te mencionaba y hemos visto en los personajes que fueron jueces, siempre que venía un juez es porque Israel venía fallándole al Señor. Y esto no puede ser la excepción. La excepción. En Jueces capítulo 13 dice, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Imagínate, yo me imagino a estos hijos de Israel y yo no pienso, uy, qué bárbaros, cómo ellos le estaban fallando al Señor. Realmente yo digo, así soy yo le fallo constantemente al Señor. ¿Y qué es lo que pasaba? Jehová los entregaba en mano de los filisteos por 40 años. Y había un hombre de Sora, de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoah, y su mujer era estéril y nunca había tenido hijos. ¿Y qué es lo que pasa? A esta mujer, a la madre de Sansón, se le aparece el ángel de Jehová y le dice, he aquí que tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Anda pues a que no bebas vino, ni sidra, ni comas cosa inmunda. O sea, incluso antes de que Sansón sea concebido, Sansón ya tenía un propósito, Dios ya lo había puesto con un propósito y Dios ya estaba cuidando incluso desde antes de que sea fecundado, desde antes que estuviera en el vientre de su madre. Dios ya estaba preparando el lugar y el momento para que Sansón cumpliera su propósito. Pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de la mano de los filisteos. ¿Y qué es lo que pasa? Cuando una madre daba a su hijo para el servicio del Señor, se le llamaba nazareo, y esos niños no se tenían que cortar el pelo en señal de que era para el servicio del Señor. Y a pesar de que Dios aquí empieza a hacer milagros, a hacer que una mujer estéril tenga un hijo, hacer de que porque cuando nosotros pensamos en Sansón, pensamos en alguien muy, muy, muy fuerte, con muchos músculos, pero no, realmente Sansón era alguien como cualquier persona que tú puedes ver en la calle, porque la fuerza de él no residía en sus músculos o en cuántas pesas levantaba, sino que era cuando el Espíritu de Jehová lo gobernaba a él. ¿Y qué es lo que pasa? En el mismo capítulo 13 vamos a ver el contraste realmente entre el Sansón que hemos conocido en la historia y el Sansón que empieza a tomar malas decisiones. En Jueces 13, en el verso 24, la mujer dio a luz un hijo y le puso por nombre Sansón, y el niño creció y Jehová lo bendijo. Y el espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él en los campamentos de Dan, entre Sora y Estaol. ¿Y qué es lo que pasa? Cuando Sansón estaba en la presencia del Señor y él se mantenía bajo esas enseñanzas que sus padres le habían encomendado, él andaba en su correcto camino, pero sus malas decisiones en su crecimiento lo llevan a tener un final quizás muy tormentoso.
¿Y qué es lo que pasa? Nos vamos a saltar a dos capítulos, pero sí te voy a hablar de lo que pasa en el capítulo 14 y en el capítulo 15. A grosso modo, me gustaría que tú lo leyeras, pero en el capítulo 14, Sansón toma una mujer, exactamente de Timnat. Él toma una mujer, pero escucha que cuando él va donde el padre le dice, bueno, yo quiero que me tomes a esta mujer como esposa, le dice el padre, no hay mujer entre las hijas de tus hermanos ni en todo nuestro pueblo para que vayas tú a tomar una mujer de los filisteos incircuncisos. Y Sansón respondió a su padre, tómame esta mujer porque ella me agrada. ¿Qué es lo que pasa? Él seguía tomando estas decisiones equivocadas, pero todo tenía un propósito dentro del plan del Señor. ¿Y qué es lo que pasa también en el capítulo 15? Sansón empieza a luchar contra varios filisteos. También ahí es lo que pasa, la icónica escena donde él mata a un león. También ahí pasa cuando él empieza a quemar las cosechas de los filisteos. Y recuerda que los filisteos estaban atacando, bueno, tenían en cautiverio el pueblo de Israel, pero si tú ves a un Sansón que está tomando decisiones muy impulsivas y decisiones que estaban más enfocadas a al deseo carnal de él que a lo que el Señor quería de él. ¿Y qué es lo que pasa en Jueces 16? Perdón, en Jueces 16. Después de esto aconteció que se enamoró de una mujer en el valle de Soret, la cual se llamaba Dalila, y aquí empieza este personaje muy famoso. Y vinieron a ellos los príncipes de los filisteos. Imagínate, no ha pasado del versículo 4 al versículo 5. Imagínate qué persona era esta Dalila, porque realmente no era una persona de buenos valores, de buenas enseñanzas, porque a ella vienen los príncipes de Filisteo y le dicen, engáñale a Sansón e infórmate en qué consiste su fuerza, porque ellos sabían que su fuerza era sobrenatural y cómo le podemos vencer para que lo atemos y dominemos, y cada uno de nosotros te dará 1100 ciclos de plata. Y Dalila dijo a Sansón, yo te ruego que me declares en qué consiste tu gran fuerza y cómo podrás ser atado y dominado. Y como tú sabes, Dalila hizo 3 intentos. Y Sansón le decía, no, que si tú haces esto, me vas a atar. Y él le decía, Dalila hacía eso y luego decía, Sansón, los filisteos contra ti. Y Sansón se libraba y le volvía a presionar y le volvía a decir otra cosa y le volvía a presionar y le volvía a decir otra cosa. Fueron 3 ocasiones cuando Dalila lo estuvo atacando, lo estuvo atacando, lo estuvo atacando y lo estuvo presionándolo y presionándolo y presionándolo, pero bastó una cuarta vez. Bastó una cuarta vez que él cedió. Bastó una cuarta vez. ¿Cuántas veces el diablo nos tiene atormentándonos, atormentándonos, atormentándonos? Y quizás es la última que el diablo va a hacer. Pero le bastó la cuarta vez. ¿Y qué es lo que pasó? Le descubrió pues todo su corazón. Sansón le abrió el corazón a alguien que no quería hacer nada bueno con él. Y le dijo, nunca mi cabeza llegó navaja, porque soy nazareo de Dios desde el vientre de mi madre. Imagínate, el propósito para Dios, para Sansón, era muy grande y estaba desde el vientre de su madre. No fue que Dios se lo inventó en el camino, sino desde antes de la fundación del mundo. Dios tiene un propósito tanto como para Sansón, como para mí, como para ti. Y sigue diciendo, si fuere rapado, mi fuerza se apartará de mí y me debilitaré y seré como todos los hombres. Y viendo a Dalila que le había dicho esto, vino ella y le cortó el cabello. Entonces le dijo, Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego se despertó él de su sueño. Se dijo, esta vez saldré como las otras 3 veces y me escaparé. Pero lo que él no sabía es que Jehová ya se había apartado de él. Muchas veces nosotros pensamos que por nuestro historial, no, es que yo he ido a la iglesia 10 años, es que yo nací en iglesia, es que mi mamá y mi papá llevan 20 años en iglesia, es que yo me porto bien, es que yo hice esto, es que yo hice lo otro. Pero mira, Sansón pensaba que el Espíritu de Jehová, el que le daba la fuerza sobrenatural, seguía con él, pero no. El Espíritu de Jehová se había apartado de él. Cuán cuidadosos debemos de ser nosotros con nuestras decisiones, con nuestra boca, porque el Espíritu de Jehová se puede apartar de cada uno de nosotros y nosotros no saberlo. Y entonces
tú conoces la historia, él es llevado preso y él es encadenado como esclavo para un molino. Pero en el verso 28, él dice, a él le quitan los ojos, el queda ciego y dice, entonces clamó Sansón a Jehová y dijo, Señor Jehová, acuérdate ahora de mí, fortaléceme, te ruego solamente esta vez, oh Dios, que de una vez tome venganza de los filisteos por mis dos ojos. Asió luego Sansón las dos columnas de en medio sobre las que descansaban la casa y echó todo su peso sobre ellas, su mano derecha sobre una y su mano izquierda sobre otra. Y tú sabes que estas dos columnas, el Señor le dio la fuerza para que una vez más, solo una vez más, para que él pudiera derribar las columnas y que todas esas personas que estaban celebrando y haciendo fiestas porque habían derrotado a Sansón, el gran juez, el que temía el ejército de los filisteos porque había matado a miles y a miles, eh, eh, todas esas personas que estaban en la fiesta murieron porque estaban arriba sobre ellos. Entonces, pero ¿qué es lo que te quiero decir? Mira, Sansón nació con un propósito y tomó muy malas decisiones, pero aún así, él se encontraba bajo el plan del Señor. Y a pesar de que el Señor tuvo que llevarlo por un proceso duro, por sus malas decisiones humanas, y a pesar de que él tuvo que ser probado por el fuego, a pesar de que él decidió no seguir el consejo de sus propios padres, de su papá y de su mamá, el Señor lo trajo golpeado, sin ojos, pero lo trajo para cumplir el propósito que él tenía para con Sansón. Y quiero leer en Gálatas capítulo 6, verso 7. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y ustedes pueden decir, no, yo voy a ser como Sansón. Yo nací en la iglesia, luego me voy a apartar y me voy a casar con esta persona, o voy a hacer esto, o voy a divertirme, voy a reírme, pero en el último momento yo voy a pedirle al Señor. ¿Y qué pasa si tú no tienes ese momento que tuvo Sansón? ¿Qué pasa si tú no tienes ese momento, ese instante? Porque Dios no puede ser burlado. No tratemos de burlarle al Señor. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Todo lo que tú hagas, eso vas a cegar. En algún momento vas a cosechar eso. En algún momento vas a cosechar. Y las decisiones de Sansón lo llevaron incluso a que le quitaran los ojos y a ser esclavo por un breve momento por los filisteos. Pero el plan del Señor se tenía que cumplir. Y solo quiero recordarte la escritura que hemos estado leyendo. En Hebreos capítulo 11, verso 32 y 33 dice, ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltara contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones. Fue por la fe, fue porque ellos se dejaban llevar por el Espíritu Santo. Pero ya ves cuáles son las consecuencias de que el Espíritu Santo, el Espíritu de Jehová se aparte de nosotros, podemos volvernos esclavos de Satanás. Y solo a Sansón, ¿qué fue lo que cegó? Fue su propia vida que tuvo que sacrificar para volver a agradar al Señor, para volver a cumplir el propósito del Señor. No tratemos de burlar al Señor y no intentemos darnos una pequeña escapadita, porque el Señor tiene un propósito para ti desde que estabas en el vientre de tu madre, desde antes de la fundación del mundo. Dios tiene un propósito para ti. Dios tiene un plan para ti. Solo deja que Él gobierne toda tu vida. Y así como a Sansón se le pudo, así como a Sansón el Espíritu de Jehová se apartó de él, se puede apartar de nosotros. Así que en esta semana te invito a que podamos orar, a que podamos clamar, a que podamos leer la Biblia para que ese Espíritu Santo, en lugar de irse, pueda acomodarse y pueda tomarse una taza de café en nuestro corazón. Tú piensa en el Espíritu Santo como esa visita que va a vivir eternamente en tu corazón. Y bueno, eso ha sido la clase del día de hoy. Dios te bendiga. Será hasta la próxima.